¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches y sean todos ustedes una semana más bienvenidos al Mirador, al programa que analiza toda la actualidad que acontece en la comarca del Alacantillo, y lo vamos a hacer centrándonos en la capital de la provincia, en Alicante, ciudad que ha aprobado los presupuestos para este año 2019, y vamos a analizar pues con el máximo representante político de la ciudad de Alicante, con el alcalde, con Luis Barcala, pues lo que supone la aprobación de estos presupuestos para el 2019 y el no tener pues que pasar unos meses hasta los próximos comicios municipales con la prórroga de los presupuestos del 2018. Alcalde de Alicante, Luis Barcala, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido otra vez más al Mirador. Siempre es un placer estar con vosotros y con todos los televidentes. Luis, decía al comienzo que era muy importante, ¿no?, el aprobar los presupuestos de este 2019, unas cuentas municipales, las primeras sin plan de ajuste, y se ha dicho desde el equipo de gobierno por activa y por pasiva, han sido los presupuestos del consenso. Ha habido hasta 3 meses de negociaciones con los partidos de la oposición que finalmente pues, han mirado por la ciudad y o bien han votado a favor o bien se han abstenido, como puede ser el caso de algunas formaciones. Y también analizaremos con el primer edil pues, ese voto en contra del Partido Socialista, pero lo primero de todo, supongo que muy contento y satisfecho por sacar adelante las cuentas con tan solo el Partido Popular, con 8 concejales. Muy satisfecho. Al principio nos hicimos un planteamiento, los distintos escenarios, ¿no? Teníamos la posibilidad de plantear que siendo solo 8, pues era muy complicado sacar unos presupuestos adelante y podíamos haber prorrogado los presupuestos. Todo el mundo daba por supuesto que iríamos a una prórroga por ser además año electoral. Lo descartamos inmediatamente porque era una irresponsabilidad. Después de haber cancelado el plan de ajuste con todas las posibilidades que eso nos daba a nivel presupuestario, el no abordar era una irresponsabilidad. El segundo escenario que nos planteábamos era elaborar unos presupuestos solos. Y bueno, y que a la responsabilidad del resto de los grupos quedara el apoyarlos, no apoyarlos, que hubiera o no hubiera presupuesto. Nos pareció una irresponsabilidad también, porque al fin y al cabo nosotros somos 8 de 29 concejales y era imprescindible el contar con el más amplio consenso posible. Eso es lo que le daría fuerza a estos presupuestos históricos por ser los primeros sin plan de ajuste. Así que nos planteamos lo imposible, lo que todo el mundo decía que era imposible, ¿no?, que era el elaborar unos presupuestos, consensuarlos, dialogarlos con todas las partes, no solo los partidos políticos, las asociaciones, los colectivos, y hacer una propuesta que fuera un verdadero presupuesto de todos y sobre todo para todos. Y lo imposible pues se ha hecho realidad y hemos sacado adelante de una forma muy contundente estos presupuestos. Es cierto que solo el Grupo Popular ha votado a favor y el concejal no adscrito Fernando Sepulcre, es decir, 9 votos de 29. También es cierto que salvo el Partido Socialista el resto de los grupos se han abstenido y en este caso la abstención era permitir que hubiera presupuestos, o sea que de alguna forma era votar que sí. Se disfrace como se disfrace, pero era votar que sí, entre otras cosas porque no se hubiera entendido de otra manera cuando en ese diálogo, en ese consenso, a todos los grupos de la oposición se les ha dado la opción de incluir sus propios proyectos, sus propios programas, ¿no? Creo que hemos hecho unos presupuestos pensados, entre otras cosas, para los alicantinos y pensando en lo que hace falta, sobre todo a nivel de barrios, las infraestructuras, mantenimiento que son necesarias. Al final cualquiera podía plantear esas necesidades. Todos los vecinos, asociaciones vecinales, nos habían planteado a todos los mismos proyectos, así que no era tan complicado el sumarse a este presupuesto. Habla de asociaciones vecinales, Luis Barcala, el alcalde de Alicante. Luis, José María Hernández, el portavoz de la Asociación de Vecinos de la Voz de la Florida, que tenía también su hueco en la sesión plenaria y es un mítico, aparte de estar en la Voz de la Florida, esta asociación vecinal, pues también forma parte de la plataforma Renfe, lleva más de 40 años y en su discurso decía los mejores presupuestos de los últimos 40 años y que por fin todos los partidos se han puesto de acuerdo para mirar por la ciudad de Alicante. Incluso eso, asociaciones vecinales muy contentas, ¿no?, de que finalmente salieran estas cuentas. Claro, es que vamos a ver, después de una legislatura tan anómala, tan convulsa que hemos vivido con esos rifirrafes, esas peleas dentro de un tripartito donde 3 partidos tiraban cada uno para su lado, pues lo que hemos demostrado es que ponerse de acuerdo no era tan complicado.
había que tener ganas de ponerse de acuerdo, había que tener ideas encima de la mesa para poder convencer a los demás y sobre todo había que hacer cosas con sentido común, las cosas que realmente son necesarias. Por eso prácticamente nadie ha podido decir que no a estos presupuestos, ¿no? Repito, quitando al Partido Socialista, que está instalado en un permanente no es no, y que ellos responderán de su planteamiento, ¿no? Pero el resto de los grupos, de la más diversa ideología, pues todos han entrado a respaldar, a permitir que estos presupuestos salieran adelante. Eso te quería preguntar, Luis, porque coaliciones de izquierdas como Guanyar Alacant o Compromís, con su abstención, pues permitían que se salieran adelante las cuentas, pero ¿te llama la atención que el Partido Socialista vote que no porque el PP dice que sí, el Partido Socialista dice que no? ¿El no es no, como bien has dicho, o es que a lo mejor no lo han pensado bien? Bien, no, hombre, yo creo que es un error garrafal porque sistemáticamente están votando que no. Votaron que no, ni más ni menos que a la cancelación del plan de ajuste. Es decir, estar toda una legislatura reivindicando el que era una lacra y cuando llega el momento de quitarnos de en medio el plan de ajuste, son los únicos que votan que no a quitar el plan de ajuste. Pues ellos explicarán el no. ¿Para qué era? Cuando hacemos la modificación fiscal con una rebaja importante de impuestos, empezando por el IBI, que llegaba a todos los alicantinos, y con bonificaciones de las que se iban a beneficiar no solo los más desfavorecidos, sino además los que generan riqueza, autónomos, empresas, y por tanto los que generan empleo. Votar a todo eso que no, pues no tiene tampoco mucho sentido. Y finalmente yo creo que pues han cerrado ese círculo de la negación, de estar contra todo, con ese voto, quedándose solos, votando que no a unos presupuestos que al resto, es decir, a 23 concejales de este ayuntamiento, pues les ha parecido que no se podía votar que no. Pues eso es estar fuera de la realidad, eso es estar de espaldas a los alicantinos y eso es estar mirando por intereses partidistas en lugar de por los intereses de nuestros conciudadanos. Es que Carlos Castillo, el concejal de Hacienda, hacía una rueda de prensa pues un poco advirtiendo que si no se aprobaban los presupuestos de este 2019, hasta el Ayuntamiento de Alicante podría perder 40 millones de euros, pues por ejemplo, de dejar de ingresar en cuanto a esa bajada de impuestos, pues el Ayuntamiento dejaría de ingresar dinero que tendría, digamos, que poner de su propio bolsillo. Lo decía Carlos Castillo, plan de ajuste, proyectos que cuentan con financiación europea, el no poder, pues eso, acometer la bajada de impuestos y que el ayuntamiento tenga que poner de su mano. O sea, es que llevaba aparejado a la aprobación de las cuentas, pues no sé, muchísimo del futuro de Alicante. Hombre, no aprobar este presupuesto, y lo dijimos con toda claridad, suponía para los alicantinos perder 40 millones de euros, que se dice pronto. Nosotros llegábamos después de cerrar un ejercicio del tripartito de 2017 donde solo habían sido capaces de ejecutar, no llegaba al 20% del presupuesto. O sea, eso es no haber hecho nada. O sea, de cada 10 euros que los alicantinos habíamos puesto para que gestionaran, 8 se quedaron en un armario, sin ningún uso. Claro, llegamos a esa situación y cuando se nos presenta la oportunidad no solo de poder ejecutar un presupuesto completo, de poder hacer todas las inversiones que hacen falta en Alicante, no solo eso, sino perder 40 millones de euros en inversiones que son imprescindibles, eso es de una irresponsabilidad tremenda. Nos hacía perder fondos europeos porque no se alcanzaban los porcentajes que hay que cumplir a 31 de diciembre de este año de los fondos EDUSI. Son fondos europeos que si no cumplimos con esos porcentajes nos tocará devolver, aparte de perder la propia inversión. Perdíamos la posibilidad de aplicar y materializar la bajada de impuestos. Es decir, muchísimas, una relación importantísima de inversiones que se han metido dentro de los 17 millones de inversiones directas de estos presupuestos, o bien en una declaración institucional donde dispondremos del remanente de tesorería de otros 50 millones de euros para invertir
este año en proyectos que ya están redactados, que estamos culminando y que estamos esperando solamente a que la aprobación de los presupuestos sea definitiva para ponerlos en marcha, como hemos hecho en 2018, haciendo el trabajo que antes no se había hecho. Eso decía el alcalde Luis Barcala, esa declaración institucional que se aprobó en la sesión extraordinaria de presupuestos, que es un documento anexo a los presupuestos de este 2019, valorado, como bien dice, pues en unos 50 millones de euros el primer edil, pues el que vienen a recoger pues necesidades que pues las asociaciones vecinales, plataformas e incluso los partidos de la oposición pedían y que vosotros recogéis en este anexo con el compromiso de decir, oye, esto está aquí recogido, esto está aprobado, esto se va a aplicar. Claro, la diferencia con el año anterior, que yo califiqué y me lo criticaban los partidos de la oposición porque yo había llevado papelito a un documento que firmó, sí, el famoso documento 25, que era un compromiso entre la edil de Hacienda entonces, Sofía Morales, y el portavoz de Guañar, Miguel Ángel Pavón, ¿no? Es decir, pues era un papelito, y un papelito que se demostró que no servía absolutamente para nada. Nosotros, lejos de firmar ningún papelito, lo que hemos hecho ha sido llevar para que sea el Pleno, no un papelito firmado por mí o por otro, el Pleno el que acordara que del dinero de todos los alicantinos 50 millones se iban a destinar a inversiones concretas, y eso lo hicimos ahí. Y otra muestra más del grado de consenso y de fiabilidad que hemos tenido nosotros. Mientras que el año anterior, para que se llegara al Pleno de los presupuestos y los partidos del extinto tripartito apoyaran los presupuestos que presentaba el PSOE, le exigieron que firmara antes el documento. A nosotros nadie nos ha exigido firmar nada. Nosotros primero se sacaron adelante los presupuestos y después, cumpliendo con nuestra palabra, presentamos en el Pleno esa declaración institucional para que fuera respaldada por todos los partidos, menos el Partido Socialista. Para mí es muy importante no solo haber sacado en ese Pleno esos presupuestos adelante, sino haber generado la confianza en el resto de los grupos, sabiendo que aprobándose los presupuestos cumpliríamos nuestra palabra de llevar ese documento al Pleno. Y lo hicimos, por supuesto que lo hicimos, porque cumplimos nuestra palabra siempre. Decía Luis Barcala, el alcalde de la ciudad, antes del pleno de presupuestos, que se aprobaran o no, eran de los más consensuados digamos, de la historia, porque Carlos Castillo, el concejal de Hacienda del equipo de gobierno Luis, ha tenido que estar hasta casi 3 meses, varias rondas de reuniones con diversos partidos políticos, pues eso, recogiendo un poquitín sus necesidades. Y lo decía al término también de esa sesión plenaria donde se sacaban adelante las cuentas, se ha contado y mucho, ¿no?, con la palabra y la idea de la oposición a la hora de formar estos presupuestos también. Era la única palabra, la única forma, ¿no? Nosotros preparamos una estrategia para llevar a cabo esta negociación, y la estrategia partía de una premisa: no íbamos a aceptar bajo ningún concepto ninguna imposición, ningún proyecto que supusiera anteponer los intereses partidistas de alguna formación por delante del interés general. Por tanto, si alguno tenía proyectos que eran muy suyos, y solo a ellos les interesaba, y realmente no interesaban en general, nosotros los teníamos descartados a priori. Fuera de eso, no había condiciones. Y en segundo lugar, lo que planteamos fue el ser sumamente sensatos, es decir, cualquier proyecto, cualquier inversión que se planteara por cualquier grupo, tenía que venir con un respaldo vecinal, es decir, que realmente los vecinos lo quisieran, ¿no? Con esas dos premisas, después la negociación era relativamente sencilla, porque puestos todos los números encima de la mesa, todos sabíamos qué se podía y qué no se podía hacer, hasta dónde se podía llegar. Yo quiero agradecer, en primer lugar, por supuesto, a Carlos Castillo por la negociación. Han sido muchas sesiones en las que hemos estado preparando todas y cada una de las reuniones que él posteriormente mantenía con los distintos grupos, ¿no? Y el entendimiento ha sido absoluto. En segundo lugar, al resto de los concejales del equipo de gobierno, de su generosidad, de entender que por encima de el convencimiento que hay, que siempre tienes cuando tú tienes tus proyectos en tu concejalía y los quieres sacar adelante, tú quieres que el mayor presupuesto posible. Vaya para... Claro, pero todos han sido sumamente generosos al entender que había que hacer concesiones y que aquí era mucho más importante sacar el presupuesto adelante que sacar
proyectos concretos que cada uno, por mucha ilusión y mucho trabajo que hubiera puesto en ellos, ¿no? Y en tercer lugar, pues el resto de los grupos que sí han entendido que, anteponiendo el interés de todos los alicantinos, es mucho más fácil ponernos de acuerdo. Cuando uno está defendiendo solo lo suyo y se olvida de que está trabajando para todos, entonces es cuando se queda fuera. Vamos a entrar un poco, Luis, si te parece, aunque sin desgranar tanto el presupuesto, porque si no nos daría para programa y medio, pero bueno, son casi 260 millones de euros, 257, es un 3,68% más que los presupuestos de este pasado 2018. Dos palabras, más inversiones y también más gasto social, más para los más necesitados. ¿Qué es lo que más destacas de estas cuentas? Lo ha resumido perfectamente, es decir, hay dos notas características. Son los presupuestos donde más se gasta o se invierte en superar esa fractura social. Son los más sociales que se han hecho en muchísimos años y son los presupuestos donde más se invierte en la propia ciudad de Alicante y en los barrios. Y esas son dos notas absolutamente características y que no se pueden negar. Invertimos en plantilla, aumento de plantilla, sí. Por fin, después de muchísimos años, va a volver a ampliarse la plantilla del Ayuntamiento de Alicante y hay áreas que lo necesitan y mucho, como es policía, como es bomberos, como es servicios sociales y como es la base de nuestra plantilla municipal. Después de muchos años sin convocar, pues es lógico que la propia promoción interna haya hecho que la base, auxiliares administrativos, conserjes, pues esté muy mermada, ¿no? Y tenemos que tener una pirámide adecuada, ¿no?, para dar ese servicio. Nos permite, en el interín, mientras salen esas plazas, el contratar interinos. Con lo cual hay servicios que se estaban resintiendo mucho por falta de personal y que lo vamos a poder completar. Y luego hay inversiones en infraestructuras como son calles, asfaltados, el arreglo de aceras, el alumbrado, cosas cotidianas que a la gente le importan. Lo estarán viendo los alicantinos, cómo va mejorando la iluminación de la ciudad, y vemos ahora mismo pues que se gana en seguridad y en alegría y en calidad, como las zonas verdes se van y todas las zonas ajardinadas van teniendo sus podas, su mantenimiento, su cuidado, cómo se están asfaltando calles, cómo se están arreglando aceras. Bien, pues eso tiene una continuidad, porque es que teníamos un déficit de mantenimiento grandísimo. 3 años sin mantener nada, pues eso lo nota uno en su casa como lo nota cualquiera en la calle. Nuevas zonas verdes, nuevas urbanización de barrios con arreglos, como es Rabasa, como es la continuación, la terminación del parque de bomberos, y una inversión importante también en el en el cuartel de la policía local de la avenida Vicente Hipólito, en el área EDUSI, garantizar que se cumple con ese 30% de proyectos ejecutados en el plan EDUSI, y luego pues cuestiones que son también muy importantes. Es que aquí hemos estado oyendo mucho tiempo que lo más importante eran las personas, pero no se invertía en las personas. Más de 1 millón de euros más específicamente para acciones del ámbito social, para las personas. Pero también se ha estado hablando durante mucho tiempo de participación y que había que contar con la gente, y sin embargo nosotros hemos elevado hasta 850.000 euros lo que son los presupuestos participativos para distribuir entre las juntas de distrito, que doblaremos con otros 850.000 más para más proyectos después de la liquidación, con el remanente de tesorería en inversiones sostenibles. Por tanto, los vecinos directamente decidirán algo que no ha pasado absolutamente nunca en cuanto al importe. 850.000, que es 150.000 euros más que en el presupuesto anterior, y otros 850.000 más. Jamás 1.700.000 había estado a disposición de los vecinos de Alicante, de las juntas de distrito, para decidir en qué directamente quieren que se invierta. O sea, que sí que ha habido participación ciudadana, ¿no? Lo decía el tripartito antes, no hacemos unos presupuestos participativos en los que las juntas de distrito o las asociaciones vecinales de cada zona de Alicante pues decidan, pero finalmente con más de 1 millón de euros van a poder decidir ellos, van
a tener, digamos, como quien dice, el dinero de decir, oye, pues esto para mi barrio, esto para mi barrio, o esto que lo necesita mi barrio, o que decidan ellos, ¿no? Que al final es lo más importante. Por ejemplo, les preguntan a la Junta del Distrito cuando, aunque se les ponía una partida presupuestaria, luego no se ejecutaba, con lo cual les daba exactamente lo mismo. Ahora se están ejecutando esos presupuestos participativos y además se les está dando mucho más protagonismo y mucha más participación. Luis, esta es la aprobación inicial, luego tiene que pasar por una aprobación definitiva. ¿Cuáles son los pasos y cuándo el equipo de gobierno prevé más o menos tener de forma definitiva aprobadas las cuentas municipales? Nosotros calculamos, es decir, ahora se ha abierto un periodo de 15 días para presentación de alegaciones. Ya se han anunciado por parte de alguna plataforma vecinal y por parte de algún sindicato la presentación de alegaciones. Yo me voy a reunir con unos y con otros para ver si podemos salvar esas alegaciones también. De una primera lectura ya he visto que hay cuestiones que ya están en camino de resolver, es decir, cuando un sindicato nos plantea el tema de la carrera profesional, que es una cuestión que está a punto de resolverse, u otro sindicato nos plantea como gran problema de la plantilla que faltan 2 músicos en la banda sinfónica municipal, yo entiendo que retrasar los presupuestos por estas cuestiones, hombre, pues creo que es superable cuando además están ambas camino de solventarse. Respecto al tema de las asociaciones de vecinos que también querían plantear una serie de alegaciones, estoy convencido de que parte de ellas están incluidas, aunque a lo mejor no las hemos explicado lo suficientemente bien, están incluidas dentro de lo que son los presupuestos y de esa declaración institucional, y el resto lo podemos resolver sin ningún problema. Aquí ganar un día es muy importante en unos presupuestos tan amplios y unos presupuestos que tienen tanta trascendencia. En cualquier caso, en su derecho está de presentar alegaciones quien quiera durante 15 días, las resolveremos y yo calculo que hacia mitad del mes que viene llevaremos al Pleno para la aprobación definitiva de estos presupuestos. Luis Barcala, el alcalde de la ciudad, hoy con nosotros en El Mirador para hablar de las cuentas municipales de este 2019 y también para hablar de la actualidad. Luis, no sé si quieres cerrar el tema de presupuestos con algún matiz que se me haya podido escapar. Siempre matices. No, hombre, cuando estamos hablando de temas tan importantes para el día a día, de esto depende todo un año, ¿no? Y no solo y una ciudad entera, ¿no? Siempre hay muchas más cuestiones que se podrían estar tocando. En fin, yo sí que quiero, antes de cerrar este tema, trasladarles que en estos presupuestos, fíjate qué cantidades más importantes para inversiones y tal. Bueno, pues va calculado ya e incluido la rebaja de impuestos. Todos los alicantinos, todos los que nos estén viendo, tienen que saber que este año, 2019, ya pagan un 5% menos en el recibo del IBI. Todos, absolutamente todos los alicantinos van a pagar menos en IBI y muchos alicantinos se van a beneficiar además de las bonificaciones que en el IBI, en el impuesto de circulación de vehículos, en el impuesto, en el ICIO, en el de obras y en el impuesto en el IAE, hay una serie de bonificaciones que tienen o bien para situaciones de exclusión social, es decir, para quienes tienen más problemas y necesitan ser apoyados en estos momentos, o bien para la generación de riqueza y empleo, fomentando el que las empresas contraten sobre todo a los más jóvenes, que los más jóvenes accedan al empleo. Pues eso está bonificado. Y además, dentro de la modificación fiscal, incluimos un fondo de 400.000 euros para aquellos que con la bonificación del IBI no es suficiente, que necesitan, porque les resulta absolutamente imposible pagar el IBI. Bien, aquí no se va a quedar nadie, absolutamente nadie, se va a quedar colgado. Aquí vamos a tirar del carro todos y todos nos vamos a ayudar unos a otros. El Partido Socialista creo que votó en contra de todas estas medidas. Sí, bueno, el Partido Socialista pues, no es ninguna novedad. No es ninguna novedad. Asuntos de actualidad. Ese museo de la Semana Santa es uno de los anhelos, ¿no?, que tiene la gente de la Semana Santa, el mundo de la Semana Santa. Hoy con la presentación de la revista del Capuchino, pues el presidente de la Semana Santa alicantina también ha aplaudido pues que esa idea se vaya haciendo pues poco a poco realidad. Y es que, Luis, esa permuta del terreno en Rabasa para que la Guardia Civil de Alicante finalmente en un futuro se instale allí y se quede, digamos, entre comillas, el ayuntamiento, el edificio de la comandancia de la Guardia Civil, que está en la calle San Vicente, creo que es la comandancia más antigua de toda España, pero ubicada en pleno centro de la ciudad. Y ya lo decías, creo que la semana pasada, le vamos a dar un uso exclusivo cultural.
La Semana Santa decía, ostras, ahí me iría muy bien el museo, pero claro, esto es un proyecto a más largo plazo. Es una opción, es una opción. Vamos a ver, por partes. Después de 31 años, es que se dice pronto, es que ayer hizo 11 meses que soy alcalde de Alicante. Pero bueno, después de 31 años de negociaciones para la permuta, para reubicar a la comandancia de la Guardia Civil, pues nosotros en unos meses hemos cogido el tema, nos hemos sentado, lo hemos negociado y hemos cerrado un acuerdo para que la comandancia se instale en unos terrenos en Rabasa. Y la ciudad recupera lo que era el antiguo Hospital del Rey, junto al Panteón de Quijano en la calle San Vicente. Oí especulaciones en su momento cuando se anunció la permuta de que, bueno, a ver qué es lo que van a hacer. Pues mire, sencillamente es un caserón emblemático, es patrimonio de la ciudad, es un orgullo para esta ciudad y tiene que quedar incorporado definitivamente al patrimonio de esta ciudad. Lo rehabilitaremos y eso sí que lo digo. Su uso será directa y exclusivamente de naturaleza cultural. Es muy importante que toda la inversión que se está haciendo en las cigarreras, con el Hada, con el teatro principal y todo su entorno, conformen un eje cultural que abra la ciudad y abra el centro de la ciudad hacia los barrios que están en ese ámbito, ¿no? Y sobre todo al amparo de EDUSI, si no EDUSI no tendría sentido. Claro. Por tanto, lo que es la actual comandancia de la Guardia Civil tendrá ese uso estrictamente cultural. ¿Cuándo? Pues evidentemente esto tiene una tramitación. Primero hay que acondicionar, que se hará durante todo este año, los terrenos para instalar, el inicio de las obras de la nueva comandancia y cuando éstas terminen se hará el traslado y se entregará a la ciudad, el caserón. Respecto al Museo de la Semana Santa, esa es una reivindicación histórica. La ciudad de Alicante tiene una de las Semanas Santas más significativas de toda España. La Semana Santa alicantina tiene identidad propia, recoge nuestras tradiciones centenarias, recoge la devoción y el interés de miles y miles de alicantinos. Mucha gente no sabe que el colectivo de la Semana Santa es el colectivo más numeroso en toda Alicante, y no lo saben. Pero es que todos los años concita y atrae a turismo, no solo de toda la provincia que vienen a ver nuestras procesiones, sino de todas partes de España, de muchas partes del extranjero. Por tanto, hemos ido acumulando a lo largo de cientos de años, de los últimos 400, más de 400 años, un patrimonio histórico, cultural, patrimonial tremendo alrededor de la Semana Santa. Y eso tiene que estar expuesto al público y tiene que estar con acceso al público. Por tanto, la propuesta que lanzaba el presidente de la Junta Mayor el otro día en el pregón de Semana Santa, necesariamente había que recoger ese guante. ¿Por qué? Pues porque estamos absolutamente decididos a que la Semana Santa tenga un museo donde todos los alicantinos, todos los visitantes puedan conocer nuestro patrimonio histórico vinculado a la Semana Santa alicantina, algo que nos identifica, que nos caracteriza como pueblo. Y eso lo tenemos que exhibir. La posibilidad de que pueda ser en esa ubicación, en el antiguo Hospital del Rey, u otra adecuada, es algo que estamos viendo en este momento y que estamos viendo las posibilidades. Respecto a plazos, lo antes posible. ¿Qué es lo que es prioritario y estamos haciendo en este momento? Pues habilitando en una nave que ha recuperado el ayuntamiento un espacio para que con dignidad y sobre todo con seguridad puedan todas las hermandades y cofradías tener guardados sus tronos. Estaban en las cigarreras, no estaban en buenas, no se conservaban o no se mantenían en las condiciones óptimas que se merecen, y en esa nave las distintas hermandades y cofradías podrán tener con total seguridad sus tronos y los enseres que quieran depositar. Incluso estamos viendo ahora la posibilidad, porque es la antigua nave de Baersa, de acondicionar el exterior para que también puedan ensayar con sus tronos las distintas cofradías y las distintas hermandades, de tal manera que se dignifique al máximo una Semana Santa que está a punto de empezar. Yo pues soy un ferviente
admirador y partícipe de la Semana Santa, y creo que es muchísimo lo que la Semana Santa le aporta a esta ciudad en todos los sentidos. Por tanto, hay que estar respaldando y hay que estar apoyando. Será una realidad, como lo ha sido esa nave para los tronos, será una realidad también el Museo de Semana Santa. Una Semana Santa, lo dice el primer edil alicantino, Luis Barcala, pues que atrae muchísimo y también mucho turismo cultural. Luis, me llama mucho la atención que se lleva diciendo desde hace mucho tiempo, Alicante tiene que desestacionalizar, ¿no? Que no solo sea sol y playa la oferta nuestra y que esté acotada a verano. Y estamos viendo, pues sobre todo, una gran apuesta también desde la Diputación de Alicante por el turismo sanitario, pero el turismo deportivo, con la semana pasada, sin ir más lejos, con ese sorteo de la Copa del Rey de la Federación Española de Balonmano, que fue seguido por toda España, con el World Padel Tour, bueno, con muchísimos eventos deportivos que hacen que el turista pues, no venga solo en verano, además lo estamos viendo ya por las calles, en pleno marzo, incluso haga frío o calor, se calza las bermudas y aquí tenemos o gente que viene de otros países en su coche, en autobús o lo que sea, o con escalas en el puerto. Sara, Bueno, el aeropuerto. Como ayer fue San José, pero ayer era martes, el sorteo lo hicimos el lunes. El lunes, mira, estábamos hablando fuera de cámara, digo yo, un día aquí entre medias tal y el sorteo fue el lunes. Yo hablaba de la semana pasada. Parece la semana pasada, pero bueno, me recordamos a todos que esta semana además es más cortita, eso es un alivio también. Menos mal. No, mira, es una apuesta absolutamente decidida. Tenemos un tiempo, tenemos unas condiciones, tenemos unas infraestructuras, unas comunicaciones que nos hace un destino ideal para que desde todas partes del mundo, sobre todo de Europa, vengan, se celebren eventos deportivos y se atraiga a equipos de cualquier tipo de deporte para practicar, porque es que tenemos absolutamente para todo. Y eso hay que aprovecharlo. Nos permite que nuestro sector hostelero, nuestro sector hotelero, nuestro sector turístico en general, el comercio, puedan desarrollar la máxima actividad durante todo el año. Así trajimos el torneo de balonmano femenino con 4 de las selecciones más importantes del mundo a nivel femenino, igual que la selección española de fútbol femenino. No es ya solo deporte al máximo nivel, es ejemplo, es educación, sobre todo para los más pequeños, que convierten a las jugadoras de fútbol, a las jugadoras de balonmano en heroínas, y no hacen distingos ya entre jugadores hombres o jugadoras mujeres. Es que hay que aprovechar para que todas estas iniciativas sirvan para muchas cosas. Generan riqueza, generan afición, fomentan el deporte base y también nos sirven para fomentar la igualdad, para fomentar valores, porque el deporte se basa en los valores, en el esfuerzo, en el sacrificio, en el afán de superación, pero también en el respeto al contrincante. Pues por eso es una apuesta importante en todos los sentidos. Y ahora pues se va a jugar la final de la Copa del Rey de balonmano en Alicante, y la minicopa, donde infantiles y cadetes van a jugar el torneo paralelo que se juega. Esos son familias que vienen a Alicante de todos los puntos de España para animar a sus hijos en los distintos partidos. Y la proyección internacional. Alicante se convierte con la Vuelta Ciclista a España, con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con los torneos internacionales, con el World Padel Tour. Se convierte en un foco de atención. Se habla de Alicante y se ve la imagen de Alicante, de una ciudad moderna, de una ciudad con luz, de una ciudad con infraestructuras. Y todo eso se está viendo en todo el mundo. ¿Cuánto vale publicitar una ciudad a ese nivel? Lo digo porque los costes de todos estos eventos están siendo, entre otras cosas porque recibimos el apoyo inestimable de la Diputación, están costando prácticamente nada, pero lo trabajas, lo ofreces y lo que más me sorprende es la facilidad con que las federaciones españolas, las federaciones internacionales están diciendo que sí, que se apuntan, que quieren venir a Alicante, quieren jugar y quieren celebrar sus torneos y sus partidos en la ciudad de Alicante. Eso a mí me estimula mucho porque quiero esta ciudad por encima de todo. Es que estoy convencido de que es la mejor ciudad y como estoy convencido la vendo así. Y lo que es más importante, quien viene se vuelve convencido de que ha estado en la mejor ciudad que existe ahora mismo. Alicante está de moda. Y hablando de deportes, la última, Luis.
El Hércules, supongo que respira más aliviado, ¿no? Con el conocimiento por parte de Europa de que finalmente no va a tener que hacer frente a ese pago de, creo que eran 17 millones de euros, que ponía casi punto y final al Hércules como club deportivo. Supongo que un alivio, ¿no? También como alcalde de Alicante, y que el Hércules forma parte de la ciudad y de la historia. Creo que nos preocupa a todos. Yo, de todas formas, vamos a ser cautos porque no es una resolución firme de los tribunales, pero son 7 millones de euros que pesaban como una losa. Si hubiera que haber hecho frente a esos 7 millones, pues el futuro del club hubiera sido muy incierto. Jugando en Segunda B con una losa de 7 millones de euros, que puede ser el presupuesto de prácticamente toda la categoría, sí. Hubiera sido muy problemático. Poder ahora afrontar este final porque pase lo que pase ya en los tribunales, lo que sabemos es que de aquí a final de temporada no podría haber ningún tipo de resolución en contra por el momento, ¿no? Bueno, pues te da la tranquilidad de poder centrarte en estrictamente lo deportivo, desear que ahora mismo el Hércules se centre, juguemos por ese ascenso que sería, después de este anuncio de no tener que hacer frente a los 7 millones, un ascenso de categoría daría unas expectativas económicas tremendas y para de verdad estar muy ilusionado. Yo sé lo mucho que han padecido pues Carlos Parodi, que lo ha estado peleando desde el primer día, pidiendo respaldo por todas partes. Esa lucha pues está dando sus frutos, está demostrándose que tenían razón cuando estaban diciendo que no tenían por qué pagar esos 7 millones de euros. Esperemos que se confirme la sentencia, la resolución se confirme y que el club herculano pues pueda respirar tranquilo y darnos esas alegrías que tenemos ganar los alicantinos de recibir de nuestro club de fútbol. Luis, la última ya para que te mojes un poco, ¿cómo lo ves al Hércules? Primero, segundo, tercero, cuarto, porque en playoff me vas a decir que sí, pero juégatela, ¿cómo va a quedar de cara a final de temporada? Bueno, empiezan a ser pocos los partidos que quedan para tener un margen de maniobra, pero yo creo que segundos llegan al segundo puesto. Segundo, Luis Barcala, alcalde de Alicante, lo tenemos grabado, esperemos que así quede, porque el primero es que es verdad que está un poquito más difícil, pero segundo te da pues opción también a jugar ese playoff de la muerte y a ver si por fin podré subir el Hércules y estar ya en categoría profesional. Luis Barcala, alcalde de Alicante, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros repasando pues los presupuestos y la actualidad de la ciudad de Alicante. Siempre para lo que necesitéis. Me encanta explicar las cosas y hablar de mi ciudad. Eso es algo que me gusta más que ninguna otra cosa. Encantado nosotros también siempre de recibirte y de explicarle a los alicantinos pues todo lo que supone la aprobación de estos presupuestos para este 2019 con el primer edil alicantino, con Luis Barcala. Aquí despedimos, nosotros volvemos la semana que viene y como ya saben, hasta entonces sean felices.